Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este viernes de Historia en la Guillotina. Ya toda una tradición en la radio y en la televisión. Y como siempre, cada semana es un gusto platicar y saludar a Tito Sabinas, Héctor Jaime Treviño Villarreal. Qué gusto, como siempre, don Héctor. Estimado Eder, qué gusto saludarte, Igualmente. verte que andas contento, rozagante, optimista. Feliz. Hay que estar feliz para transmitirlo y que cada vez más Eso, gente pues se que, empape que, de ese que el sentimiento. optimismo sea lo que Exactamente. esté al frente de todo lo que hacemos. Pues fíjate, Eder, primero un saludo a toda la gente que nos sigue a Claro. través de nuestras estaciones ya señeras, Radio Naranjera 100.9, allá en la zona cítrica, en Montemorelos y toda la región Sí. cítrica. Dominio Digital 96.5 a todos los seguidores. Los que van ahorita en estas sufridas avenidas de Monterrey en su auto, les mandamos un saludo, que van sintonizando Dominio Digital. En... Que algunos ustedes sí me han dicho que sintonizan Radio Naranjera en el carro aquí. sí. Sí, y la vez pasada le probé, y sí, hay sectores donde se escucha muy bien. Sí, por la potencia de la señal en algunas zonas Sí. puede registrar la frecuencia. Pues les mandamos un saludo a toda esta gente que va ahorita, que está, qué feo decirlo, atorada en el tráfico. Por todos lados. Tito. Cuando no llueve, relampaguea, cuando no hay un choquecito, hay uno gandalla y hay uno que otro peneque. Me asustaste, Tito. No, peneque. Una vez una maestra allá en la colonia Santa María, en San Nicolás, fíjate, corría el año 1967 y la maestra le dijo al niño, eres un peneque. ¡Oh! Se vino la mamá como fiera. Miren lo que le insultó. No, señor, a la directora ahí, con la madre, el niño y la señora. Miren lo que le dijo, que era un peneque. Saque el diccionario, por favor. ¿Qué significa? El famoso porrúa, ¿qué significa? Peneque, pedazo de pan. No, yo no lo insulté, pero pues, Claro. depende en qué tono lo digas. El tono y a lo mejor también el sentido. El que lo quiere sentido, aplicar uno. claro. Entonces, así hay peneques que conducen. Uy, no, sí, bastantes. Sí, ¿verdad? Me queda Entonces, claro. Claro. Entonces, cuidado con este Monterrey tan interesante. También un saludo a toda la raza de Gamavisión que nos den muchas partes y los que nos siguen por los medios digitales, que también les mandamos un saludo hasta el país donde estén. Claro, porque al entrar a internet la señal se va para cualquier parte del mundo. Entonces pueden estar viéndonos acá en Argentina, en Chile, en Honduras o también allá en España. Hay gente que nos escucha en Portugal. Sí, claro. En Honduras, fíjate, me han mandado mensajes de El Salvador. Una chulada. A propósito, me preguntaron hace unos días de dónde salió lo de Tito Sabinas. Ya lo hemos comentado aquí. Pero es bueno para el nuevo público, el público que se ha ido integrando. Fíjate que en cierta ocasión aquí con Mario Gámez, programa, me dice, oye, ¿cómo le dicen a los Héctor en Sabinas? Yo, pues, Tito. Dijo Tito Sabinas. Y de ahí salió el apodo de Tito Sabinas. Aunque hago la aclaración que yo allá por los años 80 escribía también con un seudónimo llamado Tito Lucas. ¿Por qué Lucas? Porque yo nací el 18 de octubre y ese día es de San Lucas. ¿Verdad? Que es el cronista verdadero de las hazañas de Jesús. No lo conoció a Jesucristo, pero en la Biblia, en el Evangelio de San Lucas, sabes que lo escribió muy bien. Entonces yo agarré eso de Tito Lucas, pero ahora muy conocido como No San. Es que me dijo una señora, este es un santo. Yo seré santito, ¿verdad? Aunque mi mamá me decía, mijo. Tito. Mi hijo Tito. Decía, mi hijo Tito. No, mamá, tampoco. No le mueva porque van a empezar especulaciones. Entonces, Tito Sabinas tenemos como unos 13, 14 años en forma continua aquí, desde aquellas cabinas en Dominio Digital, ¿verdad? Allá en Miguel Nieto. 646 entre Padre Mier y Matamoros, Colonia Centro. Fíjate nomás, lugar heroico, épico. Sí. ¿Cuánta gente pasó ahí? ¿Cuántos políticos, cuántos artistas, cuántos grupos, cuántos intelectuales? Hasta programa de cocina, creo que había uno, ¿te acuerdas? Con Lulú Pedraza, en paz descansa, y empezó también charla con sabor también. Sí. Ha sido una gama de programación que para el gusto del público y, como tú dices, para todos los gustos. Fíjate, ahí conocí a la inteligente y hermosa conductora Clara Villarreal. ¿Cómo no? ¿Y cuánta gente no pasa por ahí? Qué bárbaro. Hasta ahora sí nos sale una lagrimita.
De recordar. De recordar. Pero eso es la recordación. Fíjate que es una historia. Sí, claro. Ya es una historia digna de contarse. Como estas historias que nosotros manejamos, y lo hemos dicho siempre, y háganlo ustedes también allá con sus abuelos, con sus abuelas, tatarabuelos, bisabuelos, lo que tengan. Grábenles, reúnan esas historias. Su propia historia, ya es tiempo de que la vayan escribiendo, hombre. No esperemos a que tengan 80 años o más para grabar esto o para escribirlo. Hay gente que de los 12, 14 años ya escribe. Aquellos famosos antes se usaban los diarios. Ah, sí. Y algunos de estos diarios eran secretos, porque la gente, generalmente muchas señoras, también hombres, escribían y escribían ciertas cuestiones, ¿verdad? No, es que fulano de tal y así es, así. Y primero te narraban las características del personaje y luego ya no, pero este carácter tiene tiene un carácter muy atravesado el pelado. Digo. Ahí se escribían las verdades. Se escribían las verdades y también los amores ocultos. Claro. Oh, hombre, ¿qué tiene? Y algunos diarios de esos, pues incluso han pasado a la literatura, al cine, ¿verdad? Famoso diario de Ana Frank, aquella chamaca que las fuerzas nazis reprimieron, como agua para chocolate. Es una especie de diario también, ¿eh? También. Sí, y así ha habido algunos otros que los han sacado, porque al fin, todo es historia. Lo que ayer pasó ya es una historia. Claro. Tarde o temprano sigue por contarse. Estamos bien puestos a que la historia la relacione además con los políticos, con los funcionarios o con los militares, con los hechos militares, ¿no? Pues ya sabes, ya lo hemos dicho aquí, un alcalde, un gobernador, un diputado local, un diputado federal, un senador, presidente de la República, con el solo hecho de haber sido electo o que los hayan, aunque de rebote hayan ganado su posición, ya tienen una línea en la historia. Fulano de tal fue diputado local. ¿Y las otras líneas? No, pues se la pasó durmiendo. Se la pasó levantando las manos. ¿Qué hiciste? ¿Cuál es tu trascendencia? Eso es lo que te va a manejar la diferencia en la historia, ¿verdad? Y documентalo bien. Si ya empezaste, si ya eres parte de o continuación de una historia, documentarlo bien. Ahora con todas las herramientas, como lo hemos platicado. Y ahora que tenemos herramientas, por ejemplo, hace algunos años tuvimos al gobernador más malo de la historia de Nuevo León. Hace unos años, no hace mucho, ¿eh? Corrupto, no. Voraces. Ajá. ¡Qué bárbaro! No se roba los calzoncillos él mismo porque ya sería mucho. Entonces, los historiadores juzgamos eso. Claro. Porque al fin la historia va para eso. Hay otros gobernadores humanistas que te da gusto mencionarlos, como Raúl Rangel Frías, por ejemplo. ¡Qué personaje! ¿Eh? Otros que combinaban muy bien lo militar con lo administrativo y que eran mano dura. El general Bernardo Reyes. Un personaje. Martín de Zavala, cuando gobernó casi 40 años el nuevo Reino de León, quien consolidó el Estado de Nuevo León. Y por qué no decirlo, mucha gente se acuerda todavía de Martínez Domínguez. También. Que tenía a su lado duro, bravo el hombre, pero mucha gente lo recuerda. Todavía preguntan, ¿a quién le gustaría que fuera gobernador? Y todavía ponen Martínez Domínguez, fíjate. ¿Y por algo será? Sí. Hay otros que han sido grises. No. Más grises que las nubes plomizas cuando se anuncia tormenta. Que son de los que, oye, ¿te acuerdas tú de esta persona? No. Ah, caray. ¿Quién fue? Pues me lo estás mencionando, me suena, pero no logro. No, y lo peor cuando preguntan, ¿y qué hizo? No pasan el tamiz. Es un golpe muy fuerte eso para los políticos. Muy duro también. Entonces, yo creo que en este sentido la historia nos da lecciones. Esas lecciones. ¿Y cuáles son las lecciones que nos da la historia? Bueno, el asunto es conocerlo para no repetir esos errores. Claro. Pero parece que en Nuevo León no entendemos. Cuidado con eso. Pero bien, dentro de este gama tan grande que es la historia y tan maravillosa que es la historia de nuestro municipio, de Monterrey, de Sabinas, de Montemorelos, Linares, de todos, cada uno de los 52 municipios, tienen una historia. Y algunos muy es considerable. Lampazos, Nuevo León, una historia magnífica. Linares, Sabinas, bueno, el mismo Monterrey, ¿no? Que a veces se confunde la historia de Monterrey con la historia de Nuevo León porque ya no sabes dónde estaba el límite. En cierto momento el gobernador sesionaba o actuaba en la presidencia municipal. O ya no sabías cuál era más poderoso, si el alcalde o el gobernador. Y había ese traslape de funciones, ¿no? En otras ocasiones teníamos gobernadores casi dictatoriales, ¿no?
en aquellos tiempos en que ellos ponían a todos los alcaldes. Claro, era el dedazo. Ya bajó el dedo don Alfonso, decía Ujú. la raza. ¿Y a quién puso? Pues a todos sus conocidos. Pues no, no iba a Claro. poner a los que no, ¿verdad? Entonces, parece que ya no sucede eso, ¿eh? Muy poco. Muy poco. Si acaso sucede muy Ya no. poco, Tito. Ahora son unos grupos políticos que manejan estas cuestiones. Pero bueno, lo interesante de esto, estas lecciones que da la historia, se habla mucho de un episodio que nos preguntan, es que usted no ha tratado la independencia de México. ¿Cómo no? Le hemos tratado en 5 o 10 programas. Lo que pasa es, como ya tenemos casi 3 lustros, hay que decirle a la gente que un lustro son 5 años. 5 años. Entonces ya tenemos casi 3 lustros, Sí. 15 años. Y a veces en este afán de no repetir programas, pues no los han escuchado los que se afiliaron, a que tienen filia sobre Gamavisión Recientemente. recientemente. Entontonces, hay toda una serie de programas. Algunos de ellos quedan constancias en la radio, fíjate. Claro. Yo he encontrado por ahí, hay una, no sé si es una negociación que se, iVox se llama. Sí, sí, sí. Y ahí le pongo y salen los programas que grabamos en la radio. Cuando era puro audio. Puro cuando audio, Todavía no exactamente. evolucionaba o no subíamos al video. Oye, me emociono cuando lo escucho, hombre. Sí, No, hombre, qué maravilla. Es que qué maravilloso. programazos, Tito, junto con el licenciado Mario Gámez. No, excelente. ¿No? Que por cierto, le mandamos un saludo. Un abrazo. Que anda por ahí dando en las batallas épicas, en la trinchera, para posicionar más a Gamavisión, Claro, ¿verdad? claro. Definitivamente. Le mandamos un saludo a él y a toda su familia. Pues bien, por ejemplo, nos dice, oiga, que hay mitos en la independencia de México. Primer mito. No es independencia de México. México no existía. Es la independencia de la Nueva España. Claro. ¿De quién se independiza? De España. Hay un corte, un divorcio ya político, económico y social. Entonces, es que la independencia, así nos dicen en las escuelas todavía, Sí, que la sí. independencia de México. No, la independencia de la Nueva España. ¿Quién fue el padre de la independencia de México? A ver, apacíguate. Cuando Miguel Hidalgo dio el famoso grito, ¿verdad? No era México, era Nueva España. Claro. Fíjate, pero como la historia oficial nos mete ciertos conceptos que en cierto momento tuvieron validez, no se justifica, pero tuvieron validez porque querían darle una cohesión a los mexicanos en cuestión, usando la cuestión patriótica, Ujú. ¿verdad? Y aquí hemos hablado del mito. O, por ejemplo, en las fiestas patrias nos sentimos muy orgullosos de nuestra bandera, de nuestro escudo, de nuestro himno nacional, y que todo procede de un mito, Claro. del mito de la fundación de Tenochtitlan, que esto lo inventó Izcoatl, cuando ya se hizo fuerte con los aztecas, con los mexicas, que es el nombre correcto. Entonces crean este mito del águila devorando una serpiente en un peñón, una peña ahí, en un nopal y esto y el otro. Pues es un mito. No es una realidad, pero eso dio lugar a un hermosísimo escudo. Sí, Qué hermoso, claro. lo hemos dicho. La bandera nuestra, no, de mucho orgullo, verdaderamente, ¿no? Aunque hay que decirlo también, en descargo, en los últimos años o décadas, sobre todo esto lo que va del siglo XXI, resulta que ya poco le damos a la cuestión patriótica. Nos llega lo patriótico cuando hay que dar el grito. Pero nosotros ya confundimos al dar el grito con hacer la fiesta. Y sí damos el grito, no, hombre. No más ponen Laurita Garza a los Cadetes de Linares, no. Aquí todo sigue igual, nomás empiezo, raza, échale, y gritan. Sí, pero estamos hablando de la historia, poco recordamos la historia también, ¿verdad? Se utiliza esta parte o estas fechas para, como dices, la fiesta y el tequila y la noche mexicana, pero realmente... Si tú haces un sondeo con la gente que está en las fiestas mexicanas, pocos te contestarán la parte de la historia. Así es. Ahora, imposible tampoco que la gente se ponga a contestarnos y hablar de historia en una farra, dicen, en una fiesta. No. Y bienvenido, pues los mexicanos somos fiesteros, hombre. No hay que negarlo, claro. No hay que negarlo. Pero lo mismo pasa en diciembre. Es que la Navidad y el 25, a ver, ¿qué estamos festejando? Conmemorando en diciembre el nacimiento de Jesús, de Cristo. Y nadie se acuerda. Y los regalos y el consumismo y que la chamarra y que el carro y que a ver qué me regalaron y que el intercambio de regalos y demás. Espérate, ¿y qué es lo que se festeja? ¿Qué es lo que conmemora? ¿Qué es lo que se celebra? El nacimiento de Jesucristo. Y a veces está ausente. Claro. ¿Por qué? Porque nos vamos a lo fácil, a la fiesta y demás. A veces no tenemos ni siquiera
un momento de reflexión sobre estos personajes que nos dieron patria, o matria, dicen ahora, Sí, sí, sí. Ya por el género. Claro. Patria viene de pater. Sí. Entonces, matria viene de mater. Ujú. Entonces ahora ya andamos hasta cambiando eso, fíjate. Claro. ¿Cuál es nuestra matria? Fíjate. ¿Por qué? Pues es la madre patria, la madre nutricia de donde egresamos, salimos todos de México, y que en esta época nos viene lo mexicano. ¿Y con qué lo acompañamos? Pues lógicamente la gente saca sombrero de charro, a veces acá en el norte hasta de norteño, paliacate rojo, y las bebidas y toda la cuestión relacionada. Claro. Hasta los chiles de nogada también ya son un símbolo de estas fechas patrias, ¿no? Los antojitos mexicanos. Los antojitos mexicanos. Y luego y sale que a brindar. El tequila lo hicieron muy a estas fechas, ¿no? Pero pues ahora ya la raza es mezcalera, ya en Monterrey volvimos al mezcal. Ay, papá. Se me hizo agua la boca. ¿Por qué, Cotito? Porque requiere uno también alguna motivación. Carburación, para carburar mejor. Poquito para empezar. Ahorita para empezar. Pues bien, ese es uno de los grandes mitos, la independencia de la Nueva España. Luego viene en México, en lugar de festejar la consumación de la independencia de la Nueva España, ojo, no de México, todavía no existía. Sí, claro. Festejamos el inicio. ¿Por qué? Porque resulta que el que consumó la independencia fue un tipo llamado Agustín de Iturbide. Y entonces este individuo, pues luego se hizo emperador y quedó en el lado de la historia oficial del lado de los malos. Porque los buenos lo corrieron. Claro. Y lo fusilaron luego, Entonces, pero en todos los países se festeja la consumación de la independencia, no el inicio. Entonces aquí los políticos, los funcionarios, guiados por la cuestión ideológica, liberal, tendiente a la izquierda, pues vamos a festejar acá el inicio para no festejar la consumación. ¿Verdad? Los 15 de septiembre, ¿qué se festeja? Los 15 El 15 de septiembre. Lo que dicen todos, usted pregunta, pues es la noche del grito de independencia. El grito de independencia. Pues mira, ya ves que todos festejamos esa noche, ¿no? Y lo festejamos en grande. Sí. Pues mira, estamos festejando el cumpleaños de Porfirio Díaz. Así lo quiso él. Sí, no es el grito de independencia. El grito de independencia se dio el 16 de septiembre en la madrugada. Pero resulta que don Porfirio Díaz Mori, general, dictador por 30 años acá, dispuso que el grito se diera en la noche, el día 15. ¿Por qué razón? Porque él nació el 15 de septiembre de 1830. Entonces, estamos festejando al cumpleaños de don Porfirio. Lo quiso poner en la historia. Y también se quedó en la historia. Claro, había antecedentes porque todo el siglo XIX, incluso desde recién se acabó la independencia, la guerra, ya la gente se juntaba en la noche a festejar. Y se juntaba, pero se juntaba pues, a tomar, que era y a cantar y demás, a declamar poesías. Y se va haciendo como una tradición. Y hábilmente este hombre le agarró esa situación. Y este es otro de los mitos de la historia mexicana. Y festejamos a don Porfirio. Fíjate nada más. Y, por ejemplo, ahorita se toma el grito de independencia el 15 de la noche, pero el día que es inhábil es el 16. Es el 16, definitivamente, que es cuando se da el grito en la madrugada, ¿verdad? Así es. Entonces, y también, ¿cómo adaptó el gobierno, todos los gobiernos municipales, estatales, federal, lo del grito? Porque el grito lo da el alcalde o la alcaldesa en turno. Sí. Y entonces la gente va a las plazas de los pueblos. Yo recuerdo, ¿verdad? Que íbamos ahí y en la noche, y muy emotivo el asunto, y los repiques de campanas, y había iluminación, decían en el siglo XIX, que era la pirotecnia, ¿verdad? Y luego de repente ahí la palma de la iglesia cayó un cohete encendido y se prendía la palma. Bueno, nunca faltan esos detalles tan interesantes, ¿Alguna ¿no? vez pasó aquí el incendio en la macroplaza de la biblioteca? Sí. Sí, me acuerdo. ¿Sí te acuerdas que hasta tú corrió el riesgo que se quemara la biblioteca, verdad? Sí. Sí, está peligroso el asunto. Oye, pero ¿cuántas anécdotas no hay de estos famosos gritos de que los alcaldes a veces meten la pata también de cuando lo dicen, ¿no? Equivocarse o meterle de más. O meterle de más, no.
Tuvimos un alcalde de Sabinas, dicen los chismes de Sabinas, las anécdotas, que pues el hombre no había estudiado. Don Ramón, le decíamos Don Ramón. Un buen alcalde, excelente, un hombre con una filosofía de pueblo muy bonita y todo eso, pero el hombre, pues, él no estudió hasta primera primaria, pero era un gran líder y fue un gran alcalde de Sabinas. Y entonces, cuando va a dar el grito, el primero que va ahí, pues primero, digamos, Don Ramón, quise el sombrero. Por respeto, así como no. Y luego se acerca al micrófono, pues tenía temor para hablar al micrófono, lo agarra y le dice, jalara esta chin. y todo el pueblo ahí. ¿Y sí funcionó? Y la raza le aplaudimos, pero con ganas, en serio. Y luego se comenta que no fue nomás en una ocasión, que le empiezan a decir que viva Miguel Hidalgo. Y el secretario del ayuntamiento, Manlio Perales, decía, oiga, Ramón, usted me lo dice, sí. Miguel Hidalgo y Costilla. Viva Miguel Hidalgo y viva Costilla. Eso ya es broma que le agarró la gente, ¿no? Oye, y dice, oye, ya terminó con los héroes y la gente emocionada, vibrando ahí, de emoción patriótica. Y le dice, échame más nombres para aprovechar el público. Todos estos son anécdotas que le adjudican a don Ramón Mireles, que fue un gran personaje sabinense, un gran alcalde, ¿no? Todavía, fíjate, fue en los años 60 fue alcalde, 67, 66, 68 por allá. Entonces, todavía se siguen contando todas esas anécdotas y le han inventado más y le han agregado, ¿no? Los pueblos ya sabes que eso es genial. Pero eso ha generado que ahorita, en la actualidad, estemos a la expectativa cuando se lleva a cabo. O sea, por ejemplo, en el presidente, los medios de comunicación sacamos la nota de lo tradicional, pero ahora, y le agregó esta parte. Claro, pero en algunos alcaldes y alcaldesas lo toman con una emoción y una seriedad y hacen fiestas y kermés y bailables y conjuntos y demás. No, es una fiesta del pueblo. Sí, claro. ¿Verdad? Otros no le toman mucho aprecio, muy apáticos. No. Y luego la gente comenta, no, me estuvo el grito muy pinchurriento. Perdón, no se puede decir esa palabra aquí. ¿No? Bueno, así estuvo, pero así estuvo. El grito no sirvió. Como en un pueblo, dicen que en Marín, Nuevo León, ¿verdad? Los alcaldes en la feria y en la conmemoración de la fundación de Marín, tienen mucha pirotecnia, porque si no sirvió. No, unos cuantos cohetes nomás. Se acostumbra la gente a un espectáculo. Aquel espectáculo, ¿no? Claro, ahora ya con los drones y todas estas cuestiones digitales, qué hermosos se ven ha también. Cambiado la tradición. Esos festejos que hacen los chinos con miles de drones y luces y demás. Qué hermosísimo, ¿no? Sin gastar la pólvora ni contaminar el ambiente. Claro. ¿Verdad? Pues bien, otro de los mitos. El hecho de que Agustín de Iturbide es el consumador, que poco se dice que es cuando se debía festejar, el 27 de septiembre, pero que debió ser el 26. Fíjate nomás, los devaneos de los políticos. Estamos hablando de 1821, Eder. Resulta que ya estaba el ejército trigarante por entrar a la Ciudad de México, ya para el día 26, listos para entrar. No, nos vamos hasta mañana, hasta el 27. ¿Pero por qué razón? Es que el 27 de septiembre cumplía años Agustín de Iturbide. Fíjate nomás, los devaneos de los políticos, de los funcionarios ya, de los jefes, porque era su cumpleaños, ¿no? Entonces ya entraron el 27 de septiembre, que es la fecha de nacimiento de Agustín de Iturbide, el consumador de la independencia, pésele a quien le pese. Claro. Porque también se han minimizado mucho los hechos de Agustín de Iturbide, que tiene altos y bajos, blancos y negros en su trayectoria, porque también anduvo como militar controlando el maíz y los cereales en el Bajío, monopolizándolos y luego vendiéndolos muy caros. Pero bueno, eso no le quita que fue el de la idea de organizar a todos las fuerzas realistas, ya los insurgentes, para de una vez, bueno, ya basta de 11 años de estar peleando, pues vamos a ver lo de la cuestión de la patria, ya vamos a unificar todo esto y hacer la independencia de la Nueva España, no de México. Entonces ahí está otra de las cuestiones curiosas, de estas curiosidades que tiene la historia de México, ¿no? Lógicamente que luego también nos preguntan, oiga, fíjese que pues ahí dicen que don Miguel Hidalgo tuvo hijos, que colgó los hábitos. No, si no los colgó, se los arremangó.
Pues, según algunos, dicen que tiene 9 hijos. Y alguien los ha documentado. Otros dicen que no es para tanto. Que sí le gustaba la fiesta al hombre, es cierto, porque hay testimonios cuando le levantan los cargos en el Tribunal de la Inquisición y tenía que entrevistar eso, y hacía bailes en las parroquias y tenía obras de teatro. Sí enseñaba a las etnias, a los indios, a sembrar, a hacer alfarería y toda una serie de cosas. Era un hombre activo, hacía obras de teatro. Tenía 2 ganaderías de toros bravos, 2. Desde le gustaba la tauromaquia. A Ignacio Allende, el otro héroe, también tenía ganadería de reses bravas, para que veas, ahora que andan prohibiendo los toros. Sí. Pero es una cuestión, una tradición ya muy grande. Claro. Lo mismo que las peleas de gallo, que son tradiciones muy arraigadas en el pueblo mexicano. Claro. Entonces, don Miguel Hidalgo era fiestero. Era fiestero. Y yo he buscado al respecto, encontré un libro que donde traducen digo porque hay que usar la paleografía, la letra antigua, ¿no? Algo de este juicio de Hidalgo, de la Inquisición. Y hay un párrafo que me llamó mucho la atención. De ver, no, tremendo. Impactante. Sí. Y ahí están en los documentos en el Archivo General de la Nación, donde le preguntan a una dama de Guanajuato. La mandé a llamar a la Inquisición. Usted también ahí andaba, tenía trato carnal con el cura Hidalgo. Y dijo la señora, no, señor, y está escrito, no, nada de eso. El padrecito Hidalgo y yo teníamos un trato. ¿Cuál trato? Le pregunta el inquisidor. Pues es que él me conseguía hombres y yo le conseguía mujeres. Así está escrito. Oh, sorpresa. Entonces, a los que quieren ver como un santito a Miguel Hidalgo, no. Claro. Personajes de carne y hueso. Hago la aclaración, Eder, que por los años 70 para atrás, del 72, 75 para atrás, no podías decir esto. Claro. No. Mandaba de tener gobernación. No podías tocar a los héroes. Los teníamos aislados. Ahorita, pues ya sabíamos que eran muy bailador, mujeres y demás, ¿no? Bueno, esas cuestiones luego se nos olvida que son seres humanos. Claro, rompiendo todos sus votos de castidad que la Iglesia Católica les exige, ¿no? Claro. Para que veas cómo está la situación de estos recovecos de la historia, que a veces son anécdotas que se pierden por ahí, pero que hacen la dimensión humana de la gente, claro, de las personas. Porque antes nos enseñaban una historia que cállate, los veíamos inalcanzables, los héroes, ¿no? Hay otra cuestión. ¿Sí has visto los retratos o óleos? No había fotografía en aquel tiempo de Miguel Hidalgo y las estatuas. Sí, claro. Pues resulta que no es él. ¿No está pegado a la realidad? No es él. Cuando llega Maximiliano, ¿verdad?, el emperador, resulta que Maximiliano, muy animado por la historia de la independencia, pues a ver, yo no veo ninguna estatua, ninguna pintura de Miguel Hidalgo, y manda a su médico a Guanajuato, búscame allá por allá, encuentran un palo que grabado con la cabeza de Hidalgo, muy feo y demás. No, pues el médico Hidalgo contrató un pintor y fue y le llega a Maximiliano, este es Miguel Hidalgo. Y le dijo el emperador, oye, pues si ese eres tú, bueno, ese va a ser Miguel Hidalgo. En realidad, la alegoría que tenemos de Miguel Hidalgo es el médico Maximiliano, O sea, él se mandó autopintar, hacerse ese óleo, ¿no? Y es el que veneramos. El viejito pelón, claro, con canas y manos largas, casi de pianista y demás. No sé si estaría alejado de la realidad o no, pero es una alegoría. Y es lo que tenemos. Y lo mismo podemos decir de la corregidora. Resulta, bueno, no tenemos nada de la corregidora. A ver, vamos a hablar con sus descendientes. Y consiguen ahí a los nietos y bisnietos. Y no hay nada, pues una pintura. No andaba la gente, pues si no tenía dinero para tener un pintor, claro, como lo tenían los virreyes, los reyes, los obispos, los arzobispos, eso sí. Y uno que otro hacendado y ganadero. Pero la raza fregada, pues ¿cómo se pintaba? Claro. No había fotografía. Entonces, los descendientes de doña Josefa, fíjate lo que hicieron, tomaron una fotografía, allá había la fotografía, de una actriz austríaca, Fanny Esler, actriz de teatro. Y la dama, joven, muy joven, con el pelo recogido con una cebolleta en la parte de atrás. Esta es
José Ortiz Domínguez, que no era. Y muy bien. Ay, joven, pero está muy joven. Entonces hay que avejentarla. Y a doña Josefa, que es la que conocemos, la avejentaron, le pusieron papada, ya más viejita, y es la que conocemos. En realidad no sabemos cómo era. ¿Cómo era? Pero fíjate cómo se van haciendo estas situaciones. Y luego a los niños en la primaria, a ti te tocó las estampitas, te tocaron. Sí, claro, sí, desde luego. Vamos a hacer escribe una biografía de José Ortiz Domínguez. ¿Y qué hacías? Con recuadro azul. Sí. ¿Y luego qué hacías? ¿Qué copiabas? Lo que venía atrás. Sí, claro. Sí, lo que venía atrás de la estampita. Era una historia estampera. Sí. ¿Verdad? Pues la raza, en vez de buscar el diccionario o el libro de historia, que ahorita no batallan los muchachos, le ponen, como dice mi nieta, Tito, pregúntale a Google, ¿quién es José Ortiz Domínguez? Y sale y lo copian. Pero no lo leen, ni lo revisan, porque luego vienen las marcas de la Wikipedia ahí, ¿verdad? Sí. Y editar y lo que dice. Ahora lo del ChatGPT también. Ahora con la inteligencia artificial, sí. Aunque a veces hay que tener mucho cuidado porque te dicen algunas mentiras. Sí, claro. Hay que tú le pones la inteligencia artificial. ¿Quién es Tito Sabinas? Hombre inteligente, dedicado a la historia. No cabía en el barrio cuando yo leí eso. ¡Qué bárbaro! ¿A dónde mando la aportación? ¿Verdad? Hay que dar algo, ¿no? Entonces, para que veas cómo todo este tipo de situaciones van permeando en la historia. Y el asunto es que antes no se podía decir. Toda la gente que nos va oyendo, ya los mayores, no, es que, ¿cómo está hablando mal de Miguel Hidalgo? No estamos hablando mal, estamos hablando del personaje de carne y hueso. Claro. ¿Verdad? Así es. Morelos pues, tuvo un hijo, Juan Nepomuceno Almonte, que Morelos era cura, era sacerdote. Entonces tuvo un hijo, se dice que hijo de Severo Almonte, y algunas gentes en un tiempo nos decían, no, ¿por qué le puse el apellido Almonte, no Morelos? Bueno, pues era cura, no lo podía registrar, para empezar. Claro. Y luego decían uno, ya agregándole a la leyenda, ¿no? No, cuando empezaban las batallas, lo primero que gritaba Morelos, porque lo acompañaba el niño, ¿no? Llévense a Juan Almonte. ¿Verdad? Que era falso, ¿no? Claro. ¿Qué pasa? Que la mamá se apellidaba Almonte. Un cura también que tuvo familia, como muchos, ¿verdad? Porque todavía algunos pues no le dicen padre como sacerdote, pero no es su padre. Otros le dicen tío. Así decía Mateo Sáenz, el viejo maestro en la universidad. No, ¿cuál es la definición de sacerdote? Es un hombre que se viste de mujer. Que los que no son sus hijos le dicen padre. Y los que no son sus hijos le dicen tío. Es un hijo de... Ya no digo más, ¿verdad? Pero lo decía abiertamente en las cátedras. Sí. Aquel nombre, Mateo, era antirreligioso, antijacobino. No, jacobino más bien. Anticatólico. Él daba su clase, nunca fue mi maestro en la prepa, pero nosotros íbamos a su clase. El salón era para 35, 40 alumnos. A veces habíamos 160. Hasta afuera por las ventanas a escuchar los discursos encendidos, que no era historia, hombre. Te decía, no, hombre, que no existen los santos y las vírgenes y ya los gringos ya van en el séptimo cielo y no han visto a nadie, cosas por el estilo, ¿no? Claro. Pero todo esto se hace, había ya de aquella época, en los 60s, gente que cuestionaba la historia oficial. Mateo Sáenz era uno de ellos. Otras situaciones interesantes de mitos, leyendas y demás. Resulta que Guadalupe Victoria, personaje, Miguel Fernández Félix, que adopta el nombre de Guadalupe Victoria por la Virgen de Guadalupe y por inducir a sus huestes a la victoria. Resulta que no podían pasar un foso, un arroyo ahí, y entonces dicen que dijo, va mi espada en prenda, voy por ella, y se lanza al foso. Y nosotros creíamos que andaba a pie y que acá nos contaban los maestros, ya te le significaban y demás, y que primero que era un abismo ahí, un pozo seco, pero resulta que no, que era un arroyo con agua. Y nosotros van nadando y demás por la espada, ¿no? No, hombre, traía caballo, se va a caballo. El asunto era infundirles valor a su tropa. ¿Verdad? Pero, ¿lo dijo o no lo dijo? ¿Quién le escribió? ¿Quién dijo? El general dijo eso, ¿quién lo replicó? Pero esto se hacía no con el afán de perjudicar, sino de inflamar tu patriotismo, tu heroísmo, ¿verdad? Es cierto, por ejemplo, cuando a Nicolás Bravo apresan a su padre, Leonardo Bravo, y le ofrece, le dicen, pues libera
300 prisioneros y te regresamos a tu padre y demás. Y resulta que no, dice que no señor. Y fusilan al papá. Entonces, todo este tipo de cuestiones que le daban sabor y pimienta, dulce, sal y pimienta a los hechos históricos, y los maestros, aquellos nuestros maestros, nos lo contaban con un gusto. Yo fui alumno de maestros provenientes de la escuela rural, que sentían el patriotismo y todo eso. Luego ya en la secundaria, a muchos de los que nos están escuchando y a muchas de las personas que nos están escuchando, pues les toca un maestro aburrido de historia porque pues no era su materia, se la dan de relleno. Otros sí le echaban muchas ganas y demás, ¿no? Que eso también influía mucho para que se nos quedaran esa parte de Fíjate, la historia. ya me río porque en Facebook vi una situación, creo que tú la viste también, y no es de esta época, la independencia es de los niños héroes, ¿no? Que le escenificaban. Y en el foro de ahí, el niño era el que se aventó, que es otro mito de la historia. Programazo ese que te aventaste hace algunos años también. Sí, que ni tan niños ni tan héroes, ¿verdad? Sí. Oye, y lo escenificaba y salió ahí en el Facebook uno de los escenifican, ya se envuelve en la bandera y vio muy alto el dedo y no se quería aventar. Anda, tírate. Y le habían puesto un colchoncito allá de una espuma, ¿no? Y el chamaquito dijo, no, pura brega, no me tiro, ¿verdad? Ese es otro de los mitos también, porque no está comprobado si Juan Escutia estuvo o no estuvo en porque no era alumno del colegio. Y además los niños héroes no fueron 6, eran 80. Tenemos los nombres de todos, ¿eh? Claro. Entonces fíjate nomás cómo la historia se va también tergiversando en favor del grupo político, el que está en el poder, para inflamar esta situación. A veces se hace dogma y no podías criticar esto. Yo platico esto con los militares y yo creo que me dejan en el campo militar encerrado, ¿no? Claro. Entonces, cuidado con este tipo de cosas. Pero la historia ahí está y se basa en documentos. Exacto. Definitivamente. Personajes también de nuestra historia que tuvieron una gran popularidad en esa época. Vicente Guerrero, que era mulato, era de origen afro, ¿verdad? Ya no podemos decir negro porque ahorita nos regañan, ¿verdad? Claro. Pero afro. Y es un personaje interesante que a su ejército le decían los pintos, porque estaban manchados de esta enfermedad de mal del pinto. Y por eso ahí también ponemos en duda el famoso abrazo de Acatempan. Que a lo mejor a ti también te encargaron estampitas. Tráigame el abrazo de Acatempan, ¿verdad? Donde Agustín de Iturbide, el gran consumador de la independencia, se va a abrazar en Acatempan, Guerrero, con precisamente Vicente Guerrero. Cosa que es falsa. Yo he seguido las trayectorias de los dos y nunca se vieron a Acatempan, para empezar. Dos, tú te imaginas, con los prejuicios de la época, Agustín de Iturbide, hombre blanco, ¿verdad? ¿Tú crees que se va a andar abrazando con un mulato o uno de origen afro con mal del pinto? Pues no. O sea, ahorita, en esta época, siglo XXI, primer cuarto de siglo, ahorita hay racismo y clasismo en México. No se diga aquí en Monterrey, aquí hay mucho. Claro. No, lo decimos. De la Loma para allá, del Valle City. Hay mucho clasismo, mucho racismo. Sí. Lo vemos, lo padecemos acá. ¿Tú te imaginas en aquella época? En esas épocas, claro. Terrible, son situaciones, pero que fueron acomodando en las historias y a nosotros nos, ¿cómo se llama? Nos emocionaba aquello. Vuelvo a repetir la frase del conde de Agualeguas, Juan Jaime Gutiérrez y González, humorista, cronista, muy reconocido, por cierto, tanto como humorista como cronista, donde dice, no me destroces mis ilusiones. Todo lo que me enseñaron en la escuela, ahora tú me dices que son mentiras. No, y entonces sufre el hombre. Que dicho sea de paso, el conde de Agualeguas fue reconocido por el Congreso del Estado allá en Agualeguas. Sí. Fíjate nomás. ¿Sabes qué? Yo creo que para otra semana lo invitamos, ¿no? Andale. A dar una entrevista aquí con el conde. Andale. Y que se venga a la usanza norteña como los personajes que él hace acá. Sí. Claro que a lo mejor necesitamos 2 programas o más porque... hombre, mi estimado conde, que es cronista, humorista, historiador, es cronista de Agualeguas, que se enoja, cuando no se enoja, se ríe. Cuando yo le digo, no, pues Agualeguas es la colonia más jodida de Sabinas, pues, están pegados, Claro. Lo que pasa, Eder, que en un momento Sabinas Hidalgo fue el centro distribuidor de mercancías y mucha gente de Agualeguas y de los Nogales, donde es comunidad de Agualeguas, tenían más relación con Sabinas que con Agualeguas y Cerralbo, ¿no?
Entonces, pero a ver si lo traemos, fíjate que sí. Sí, ayer recibió su reconocimiento y dice, seré breve. Sí. Gracias. Y se bajó. Ya se bajó. No, excelente. Sí, pero no contó de los 350 cabritos. Sí. Le tocó una bandeja de cabrito que tiene. No, hombre, no. Oh, ahí sí dio el grito de independencia el hombre. Qué bárbaro. No, excelente. De esos personajes que tenemos. Entonces, fíjate nada más cómo, qué personaje de la independencia, Fray Servando Teresa de Mier, Noriega y Guerra, regiomontano. Que mal dice la gente, cuidado, eso, no anden repitiendo eso, los maestros y no corrigen a los niños, a los adolescentes y jóvenes. Es que Fray Servando nació en Sambors. ¿Cómo? Es que la casa donde está esta negociación en Escobedo y Morelos, esa perteneció a la familia Fray Servando y ahí vivió, o ahí nació incluso. Entonces, pero la gente, los muchachos, es que vivió en Sambors, nació en Sambors. ¿Cómo, hombre? No. Pero bueno, son personajes muy, muy interesantes. ¿Tú te imaginas este personaje tan interesante? Ya hemos platicado acá en los primeros programas también de Fray Servando, donde toda la actividad que tuvo. Un hombre brillante, intelectual brillante, además de los padres de la República Mexicana, que la historia oficial malamente lo puso como contrario a la República. De un lado a Ramos Arizpe de Saltillo y el otro lado Fray Servando, que eran muy amigos. Es más, el que hizo la misa de ¿cómo le llaman? Ya cuando, la de partida, ya cuando te vas, fue Ramos Arizpe. Sí, los dos iban por la República y los dos iban por la República Federal. Okay. Pero Fray Servando decía, no podemos darle tanta libertad a los estados porque se van a independizar y se van a ir. Como se fue todo Centroamérica, como luego se fue Texas también. Esa es la profecía de Fray Servando, pero estos eran muy amigos. Lógicamente, Fray Servando tenía el hombre de la voz de plata, le decían. Se paraba la tribuna, no, hombre. Bueno, lo sacaron a hombros como si fuera torero de la Cámara. Ahorita, ¿cómo ya ves cómo andan los diputados? Hasta se andan golpeando y todo. No. Estos sonsos no le llegan ni a los talones a aquellos. Es mucho show. ¿Tú te imaginas que a un hombre que se hace un discurso enorme lo saquen a hombros por los conceptos y además la calidad del discurso y la forma de decirlo? Entonces, un gran personaje de la independencia de México es Fray Servando, orgullosamente regiomontano. Y además, lo que escribió, yo digo que también es un gran cronista, porque cuando anda huyendo allá en Europa se fugaba de las cárceles donde lo tenían y hizo unas descripciones, unas crónicas deliciosas de las mujeres españolas, de las francesas, de París y de Madrid y todo. No, una chulada, ¿no? Es un personaje que escribió mucho para su época y eso que no había computadoras. El primer regiomontano universal. Y eso es lo que nos ha servido para documentar esa parte de esa historia. De esa historia, que además hizo su historia de la revolución de la Nueva España, en 1813-14. Todavía no se termina la guerra. Él ya había escrito un libro de la historia. Es el primer historiador de la guerra de la independencia. Fíjate nada más qué interesante este tipo. Claro. Y además es actor directo porque viene con Javier Mina, otro de los mitos. No se llamaba Francisco. Y en todas las escuelas, calles y demás, Francisco Javier Mina. No, era Javier Mina. Él se puso el Francisco en honor a un tío, pero era Javier Mina. Y él viene Fray Servando en esa expedición y participa activamente en lo que es la guerra de independencia. ¿Qué personaje? Es un pensador, un precursor de la guerra de independencia, un actor directo. Y lo hace, está en la consumación y está más bien que en la consumación, está en la formación de lo que fue México luego de la República Federal de los Estados Unidos Mexicanos en el famoso Congreso Constituyente. Y también para nosotros pues fue el que promocionó el Nuevo León. Digo, ya se fue Tamaulipas y Coahuila y Texas también. Bueno, Nuevo León, que sea una entidad federativa, y hace más de 200 años y unos meses, Nuevo León, entidad federativa con el nombre ya no de Nuevo Reino de León, sino de Nuevo León. Fíjate nomás, estos personajes, y aquí sí, así tenemos también, cuando no se habla de José Ortiz de Domínguez, su participación directa, una mujer, Leona Vicario, otra gran mujer, la Güera Rodríguez, que aquí hemos hecho un programa que causó conmoción, porque la Güera Rodríguez, aparte de ser inteligente, era muy bella, ¿no? Y por cierto, dicen también, la leyenda, los mitos,
que cuando va al desfile de la consumación, de la entrada del Ejército de Garante, lo desvía Agustín Iturbide para pasar por el balcón de la güera, que la güera se baja y que le da una pluma de su sombrero. Otros dicen que una flor. En pocas palabras, tenían amoríos, hombre. Pues, ¿para qué le andan sacando la vuelta? Claro. Así de plano, ¿no? Incluso el Tribunal de la Inquisición acusó a la güera Rodríguez de que estaba ayudándole a los insurgentes, ¿eh? La mandó a llamar y dijo, es que usted trae, a ver, vamos viendo, señor obispo o arzobispo, no quiera. Usted tiene amoríos con usted lo... Dijo, no, ya no, vamos a olvidar el expediente. Porque empezó a sacar los trapitos que bien los conocía. Claro. Y que además era una mujer muy popular, muy hábil, muy carismática, muy reconocida en la Ciudad de México. Fíjate nada más, cuánta gente, cuántas personas actuaron en esto en la guerra de independencia, ¿no? Y aquí en Nuevo León, el nuevo reino de León, más bien, el único gobernador que servía a la causa realista, a los virreyes, Manuel de Santa María, se cambia al bando de los insurgentes. Fíjate nada más, en Nuevo León, Manuel de Santa María, que no le duró mucho porque ya para febrero se va a Saltillo con los héroes, se van en marzo, el 21 de marzo los agarran a Gatita de Baja. Tú te fuiste con ellos y lo fusilan también allá en Chihuahua. Fíjate, tenemos esas cuestiones muy interesantes que hay también aquí en Nuevo León, en el nuevo reino, repito, nuevo reino de León, participaron indios insurgentes. Los Carrizos, los Ayaguas, los Garzas, los X y algunos Alazapas, en los municipios de Sabinas Hidalgo, Vallecillo, hasta Terán llegaron algunos, Cadereyta, en la Sierra de Picacho, y combatieron con las armas en la mano. Pero además un episodio muy interesante. En esta época se adhieren mujeres de lo que es hoy García, de Pesquería Grande. Las mujeres que eran seguidoras de los insurgentes, se habla de más de 40 mujeres, y que incluso en el combate de la Calera o de la Caldera, que dicen algunos, pero yo pienso que es la Calera, ahí cercanos a Salinas Victoria, resulta que participan con las armas en la mano, matan a 2, pero sí participan, son mujeres, ¿y quién habla de ellas? En García no saben, hay que decirles, es un orgullo, hay que levantarles por ahí alguna placa o algo porque participaron. Además las agarran, les quitan los hijos, les dan azotes y luego las ponen a servir en las haciendas o en los ranchos de algunos rancheros y hacendados de la época, ¿no? Fíjate nomás cómo hay toda esta situación tan interesante que se da de la guerra de independencia y luego la gente dice, no, es que en Nuevo León no pasó nada. ¿Sí? ¿Cómo no? Sí pasó. Claro. Lo que pasa es que no lo documentamos, no lo decimos, no lo platicamos. Y programas como Eder, sirven para hacer esa revisión de la historia que la hemos estado haciendo desde hace casi 15 años. Y es una plataforma el Viernes de Historia para que las nuevas generaciones también se vayan enterando de todo esto. Definitivamente. Tito, pues qué gusto platicar una vez más contigo y tener todos estos mitos y realidades en esta conversación, en estas fechas. Ahora, siempre hay que estar pendientes de esto porque la historia no es estática, claro. Es cambiante. ¿Por qué? Porque encontramos nuevos documentos que nos van a cambiar la historia. Y sobre todo ahorita estamos en el rescate de muchas mujeres que participaron en la guerra de independencia, porque esta historia mexicana fue hecha por machos, por gente misógina que a las mujeres no les daba un lugar, no las consideraban importantes. Y hay algunas que participaron con las armas en la mano, como contrabandistas de armas, cómo llevarles alimentos a los insurgentes, cómo llevar recados, oficios, la correspondencia, cómo invitar a sus familiares y amigos a que participaran directamente en la guerra. Perfecto, Tito. Pues ahí le dejamos todo esto al público y tu frase ya tradicional. La frase de Calimán que aquí utilizamos, serenidad y paciencia, mucha paciencia. Además, acuérdese que en Monterrey manejar es un deporte extremo. Trate de no pegar y tratar de evitar que no te peguen, porque aquí estamos en este deporte extremo que los regiomontanos dicen que el que maneja en Monterrey maneja en cualquier ciudad del mundo. Vámonos. Tito, gracias. Gracias. Nos vemos la próxima semana.